Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que dice: termina el límite de y me dan este límite. Bueno, primero que nada tenemos que saber que este es un límite fundamental. Eso quiere decir que ya no hay necesidad de hacer el límite porque el resultado ya se sabe. Si ustedes le ponen en internet límites fundamentales, les va a arrojar que esto es el límite del número de Euler. Entonces, no vamos a poner aquí directamente el número de Euler. No. Vamos a hacer este límite, ¿verdad? Vamos a hacer este límite. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este límite? Primero que nada, vemos que tenemos una función elevada a una función. Usualmente, cuando tenemos una función elevada a una función, tenemos que recurrir a una propiedad de los logaritmos. ¿Qué propiedad? La que me dice que cuando yo tengo e a la logaritmo natural de x es igual a x. Ahí está. Donde mi x va a ser absolutamente todo esto. Entonces yo voy a pasar de x a esta forma. Esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0 de e a la logaritmo natural de x, pero x es todo esto, sería 1 más x a la 1 sobre x. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces, ¿qué más hago ahora? Lo que yo voy a hacer es aplicar otra propiedad de los logaritmos ahí arriba, en el exponente. ¿Qué propiedad? La que me dice que cuando yo tengo el logaritmo natural de a la c, esto va a ser igual a c por el logaritmo natural de a. Es decir, cuando mi argumento está elevado a una potencia, yo puedo pasar la potencia como coeficiente de logaritmo. Entonces, esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0 de e a la, y paso esto como coeficiente, sería 1 sobre x que multiplica el logaritmo natural de 1 más x. Ahí está, sabroso, suculento. Multiplico como una multiplicación de fracciones, ¿verdad? Numerador por numerador, denominador por denominador, y me quedaría como el límite de x cuando tiende a 0 de e a la logaritmo natural de 1 más x sobre x, ¿sí o no? Ahí está, sabroso, suculento. Ahora, podemos aplicar L'Hopital ahí arriba, pero antes de aplicar L'Hopital ahí arriba, yo tengo que hacer una propiedad de mis límites. Yo tengo que es el e a la, y este límite lo voy a pasar aquí arriba al exponente. ¿Por qué lo voy a pasar arriba al exponente? Porque e es una función continua, es decir, siempre va a ser una función continua, y como es una función continua, yo puedo pasar el límite solamente a su exponente. Entonces sería e a la límite de x cuando tiende a 0 de solamente el logaritmo natural de 1 más x sobre x. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces, yo puedo aplicar L'Hopital aquí arriba sin ningún problema. Aplicando L'Hopital acá arriba, recuerden, tiene que ser la derivada de esto y la derivada de esto. Entonces, esto va a ser mi f de x y esto va a ser mi g de x. Ahí está, sería la derivada de f de x y la derivada de g de x. Entonces yo digo que es la derivada de f de x respecto de x va a ser igual a la derivada del logaritmo natural de 1 más x respecto de x. Ahí está. Y tengo que poner, obviamente, la fórmula de derivación del logaritmo natural de 1 más x. Esto es el logaritmo natural de una función, es decir, con regla de la cadena. Sería la derivada del logaritmo natural de u respecto de x va a ser igual a 1 sobre u por la derivada de u respecto de x. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces, vamos a aplicar esa derivada directamente. Me dice que es 1 sobre u. ¿Pero qué es u? U es esto, 1 más x, ¿no? Entonces sería 1 sobre 1 más x. 1 sobre u por la derivada de u, es decir, la derivada de 1 más x respecto de x. Esto va a ser igual a 1 sobre 1 más x por la derivada de esto. La derivada de esto sería la derivada de 1 respecto de x más la derivada de x respecto de x, ¿verdad? Repartiéndolo como dos derivadas diferentes. Esto va a ser igual a 1 sobre 1 más x por la derivada de 1 respecto de x, es la derivada de una constante y eso me da 0, más la derivada de x respecto de x, esto me da un 1. Ahí está, sabroso. Entonces esto va a ser igual a, ¿dónde lo pongo? Pues lo voy a poner aquí arriba porque ya no tengo espacio. Esto va a ser igual a 1 sobre 1 más x, que multiplican a 0 más 1 es 1. Y esto va a ser igual a esto por 1, pues es 1 sobre 1 más x. Ahí está. Entonces la derivada de mi numerador va a ser igual a e a la límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre 1 más x, ¿sí o no? Sobre la derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x respecto de x es 1. Entonces aquí voy a poner un 1. Ahí está. Sabroso, suculento. Ahora sí, ya puedo borrar todo esto de las derivadas sin ningún problema.
Perfecto, entonces esto va a ser igual a e a la límite de x cuando tiende a 0 y aplico sándwichazo aquí, medios por medios, extremos por extremos y me quedaría 1 sobre 1 más x, ¿sí o no? 1 por 1 es 1, 1 más x por 1 es 1 más x. Esto va a ser igual a e a la, ya evaluando el límite, me quedaría como 1 entre 1 más 0, ¿sí o no? Y esto va a ser igual a e a la 1 entre 1 y esto es igual a e a la 1 y e a la 1 s. Y e sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que dice determinar el límite cuando x tiende a infinito de la función y es la misma función del problema anterior, solamente que esta vez me está diciendo que es el límite, ¿verdad? El límite de x cuando tiende al infinito de 1 más x a la 1 sobre x. Ahí está. Es exactamente lo mismo, solamente que x tiende al infinito. Entonces se va a resolver casi de la misma manera. Casi de la misma manera. Solamente va a cambiar algo por ahí, solamente por este infinito, pero vamos a ver qué es. Primero que nada vamos a aplicar la propiedad de los logaritmos que me dice que cuando tengo e a la logaritmo de x es igual a x, ¿verdad? Donde x va a ser absolutamente todo esto. Entonces esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende al infinito de e a la logaritmo natural de x, que es 1 más x a la 1 sobre x. Sabroso y suculento. Ahora, aplico otra vez la propiedad de logaritmos que me dice que el logaritmo de a a la c es igual a c a la logaritmo de a. El exponente pasa como coeficiente de logaritmo, ¿sí o no? Entonces, esto me va a quedar como el límite de x cuando tiende al infinito de e a la 1 sobre x por el logaritmo natural de 1 más x. Hasta aquí estamos haciendo exactamente lo mismo que en el problema anterior. Esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende al infinito de e a la numerador por numerador, denominador por denominador. Recuerden que aquí hay un 1, entonces es 1 por esto y x por 1 sería el logaritmo natural de 1 más x sobre x por 1 es x. Ahí está, sabroso, suculento. Por continuidad, recuerden, yo puedo subir este límite solamente al exponente. Entonces, esto va a ser igual a e a la límite de x cuando tiende al infinito del logaritmo natural de 1 más x sobre x. Ahí está, sabroso, suculento. Ahora, esto va a ser igual a aplico L'Hopital, ¿verdad? Aplicando L'Hopital tengo que derivar tanto la función de arriba como la función de abajo. Entonces, pues ya vimos cuál es el resultado, ¿no? Entonces sería e a la límite de x cuando tiende al infinito. Bueno, no importa que ya hayamos visto el resultado, vamos a hacerlo, ¿no? Sería la derivada de f de x respecto de x. Esto es igual a la derivada de el logaritmo natural de 1 más x respecto de x. Ahí está. Esto va a ser igual a, aplicamos la derivada del logaritmo de una función, sería el logaritmo de u, su derivada respecto de x es igual a 1 sobre u por la derivada de u respecto de x. Ahí está. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 1 más x por la derivada de 1 más x respecto de x. Esto va a ser igual a 1 entre 1 más x por la derivada de 1 más x respecto de x. Recuerden, se puede separar como la derivada de 1 respecto de x más la derivada de x respecto de x. Esto es igual a 1 entre 1 más x por la derivada de 1 respecto de x es 0 más la derivada de x respecto de x es 1. Ahí está, sabroso. Esto va a ser igual a 1 sobre 1 más x que multiplica a 0 más 1 es 1 y 1 por esto es 1 sobre 1 más x. Ahí está. Entonces, esa es la derivada de mi numerador. Se quedaría como 1 sobre 1 más x entre la derivada de x, la derivada de g de x respecto de x es igual a la derivada de x respecto de x. Y la derivada de x respecto de x es 1. Ahí está, ¿no? Entonces aquí tenemos un 1. Sabroso, suculento. Perfecto. Ahora, aquí viene lo diferente, ¿no? Bueno, todavía no. Primero voy a aplicar el sandwichazo y ya después vemos lo diferente, ¿no? Esto va a ser igual a e a la límite de x cuando tiende al infinito de medios por medios, extremos por extremos. Sería 1 sobre 1 más x. Ahí está. Esto va a ser igual a e a la... Ya evaluando el límite me quedaría como 1 entre 1 más infinito, ¿sí o no? Esto va a ser igual a e a la 1 entre... Recuerden, las operaciones que yo les di con infinito, se las di en los primeros videos donde tocábamos límites. Entonces, las operaciones con infinito, vayan a verlas. Si no las anotaron, vayan a verlas. La operación tenemos una
constante más infinito. Infinito más una constante es igual a infinito. Entonces sería e a la 1 sobre infinito. Sabroso. Y esto va a ser igual a e a la... Y tenemos 1 sobre infinito. Eso es una constante entre infinito. Constante entre infinito. Y una constante entre infinito es 0. Si no me creen, vayan a ver las operaciones que les di. Y constante entre infinito es igual a 0. Entonces me quedaría e a la 0. ¿Y cuánto es e a la 0? Mediante propiedad de los exponentes, recordemos que e a la 0 es igual a 1. Y ahí está. Esa fue la diferencia respecto al problema anterior. Y 1 sería el resultado de este pequeño y sabroso problema.